noches, Dios te bendiga. Espero que hayas podido disfrutar de tu tiempo de oración. En esta oportunidad nos vamos a juntar para conversar un poquito sobre algunas cuestiones de la palabra de Dios que creo que nos van a hacer muy bien. A todos, al menos a mí me hizo muy bien, lo quiero compartir con vos en esta noche. El tema que quisiera conversar en esta oportunidad tiene que ver con tomar una decisión respecto de Dios, ¿no? Es muy interesante ver lo que la palabra de Dios nos dice respecto de las decisiones que Dios toma respecto a nosotros o sobre nosotros. Es Dios el que toma la decisión de amarnos, es Dios el que toma la decisión de venirnos a buscar, es Dios el que toma la decisión de encarnarse en el Señor Jesucristo y venir en forma de hombre a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es Dios el que toma la decisión de ir a Jerusalén para enfrentar la cruz. Es Dios el que toma la decisión de soportar la tortura en la cruz y finalmente toma la decisión de dar su vida en rescate por todos nosotros. Es Dios el que toma la decisión de resucitar y finalmente con la resurrección de Cristo entregar vida eterna definitiva a todos los que abrazamos la fe en el Señor Jesucristo. Y es Dios el que decide continuar en profunda relación con nosotros a través del Espíritu Santo. Es Dios el que decide venir a ser morada en la vida del creyente. Es Dios tomando decisiones respecto a nosotros, ¿no? Y en esta oportunidad a mí me llamó la atención mucho un versículo que habla de tomar una decisión, pero en esta oportunidad no de Dios sobre nuestras vidas, sino de nosotros respecto de Dios. Hay una historia bastante interesante y bastante compleja en el capítulo 23 de segunda Crónicas. Hay reyes que llegan al poder, personas que se sublevan, hay traiciones, hay asesinatos, hay toda una historia como solemos estar acostumbrados a ver a esas historias que rodean al poder, ¿no? Al poder político, al poder de los reyes, al poder de los gobernantes, ¿no? Siempre las traiciones, los asesinatos, las situaciones oscuras. Bueno, la palabra de Dios relata de esas cuestiones también aún en el pueblo de Dios, hasta que llega un momento en uno de estos reinatos que relata Segunda Crónica, de reyes que estaban por situaciones muy oscuras y muy alejadas de Dios, y finalmente siempre hay algún profeta o algún sacerdote que llama la atención a volver a Dios, ¿no? Y en esta oportunidad sucede justamente lo mismo. Hay como una suerte de revolución espiritual en el medio del pueblo, en el medio de una situación muy oscura, social, muy oscura, y que nosotros podemos de alguna manera traer en espejo a nuestra situación, ¿no? Por ahí nos toca vivir una situación social bastante oscura, bastante peligrosa, bastante alejada de Dios, de lo que Dios quiere para el hombre, para la sociedad. Y nosotros como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesucristo, nos encontramos inmersos en una sociedad que es contraria a los valores de Dios y que donde reina la oscuridad, donde reina el peligro, el crimen, el asesinato, las cosas que realmente están alejadas de Dios. Bueno, una situación bastante parecida vivía este pueblo, el pueblo de Dios en esa oportunidad, pero hay un sacerdote que aparece y inicia una revolución espiritual, ¿no? Hace un llamado a volver a Dios, y hay un montón de gente que pretendía volver a Dios pero que no se animaba, y este líder espiritual que surge realmente produce de manera pacífica una revolución espiritual, ¿no? Y llama a tomar una decisión, que el rey y el pueblo tomen la decisión de ser lo que Dios quiere. A mí me gustaría que leamos, y creo que prestes atención a lo que dice, solamente un versículo, es capítulo 23, verso 16. Este sacerdote se llama Joyadá. Pero mire lo que dice. Dice, luego de que pasaron varias cosas, ¿no? Joyadá hizo un pacto con toda la gente, es decir, con todo el pueblo, y con el rey, para que fueran el pueblo del Señor.
interesante cómo lo expresa esto. Dice, hizo un pacto con toda la gente y con el rey para que fueran el pueblo del Señor. Entonces la gente fue al templo de Baal y lo derribó, ¿no? Y sigue el relato. Pero muy interesante que lo que llama este sacerdote a hacer al pueblo es tomen la decisión de definitivamente ser el pueblo del Señor, ¿no? Si vamos a ser el pueblo del Señor, si vamos a tener el título de pueblo de Dios, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Tenemos que pactar, tenemos que hacer un acuerdo social, un acuerdo de voluntades para que realmente nosotros podamos llevar con orgullo en alto el título de somos pueblo de Dios. Y esto me llamó mucho la atención porque me parece que es un llamado a una revolución espiritual en cada uno de nosotros y como iglesia de Dios. Tenemos que firmar un contrato social, un contrato en nuestra iglesia, en nuestras relaciones, de los que decidimos seguir al Señor Jesucristo. El conjunto de personas, lo que se llama la iglesia, que decidió seguir al Señor Jesucristo, debe tomar la decisión de ser pueblo de Dios. Y cuando hablamos de un contrato, cuando hablamos de un acuerdo, hay algunas cosas importantes que uno debe tener en cuenta y que me parece que están bien clarito en nuestra relación con Dios y lo que Dios nos propone como pacto. Dios nos salvó para que fuésemos su pueblo, para que seamos sus hijos, para que seamos su familia. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión, como la tomó esa gente hace muchísimos años y está relatado en la Biblia, de ser definitivamente el pueblo de Dios, de llevar con orgullo el título de pueblo de Dios. Cuando acordás algo, cuando haces un acuerdo, cuando firmás un contrato, hay algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta. La primera de ellas es que un contrato se firma conociendo las condiciones del contrato. Nadie firma un contrato sin leerlo, o, digamos, nadie que es prudente firma un contrato sin leerlo. Las condiciones del contrato que Dios nos propone, las condiciones del acuerdo que Dios nos propone para que seamos pueblo de Dios están bien claras en su palabra. Qué importante es como hijos de Dios, cuando tomamos la decisión de ser de verdad hijos de Dios, pueblo de Dios, qué importante es que conozcamos las condiciones del contrato, que conozcamos lo que dice la palabra de Dios, cómo debemos proceder, qué implica ser hijo de Dios, cómo actúa un hijo de Dios, cómo lleva en alto el apellido de hijo de Dios a alguien que ha abrazado la fe en el Señor Jesucristo. Cuánta exhortación en la Biblia respecto de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de proceder, de las cosas que deben ser abandonadas, de cómo debemos abandonar el pecado y vivir una vida en santidad respecto de nuestro Dios. Conocer las condiciones del contrato. La segunda cosa importante en el momento de tomar una decisión, de hacer un acuerdo, es que el acuerdo nos permite disfrutar de los beneficios del acuerdo, pero también nos obliga a cumplir con las obligaciones del acuerdo. ¿Sí? Lo que en la palabra de Dios se llaman bendiciones son los beneficios del contrato. Dios nos bendice y sin lugar a dudas, después de todas las decisiones que Él toma a favor de nosotros, lo que está haciendo es beneficiarnos, salvarnos, darnos dignidad, darnos la vida eterna, estar con nosotros, permitirnos vivir la vida sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Son los beneficios, lo que llamamos las bendiciones. Pero las grandes bendiciones que están en este contrato espiritual con nosotros también nos llevan a cumplir con las obligaciones y lo que la palabra de Dios nos enseña, que es obedecer los mandamientos del Señor. El que me ama, dijo Jesús, cumplirá mis mandamientos, ¿no? Entonces, disfrutar las bendiciones, disfrutar los beneficios, eso pasa en un contrato, pero también nos obligamos a cumplir con nuestras obligaciones de hijo de Dios, tomar la decisión de ser pueblo de Dios. Y finalmente, otra cosa que sí sucede cuando uno hace un acuerdo, cuando uno firma un contrato, es que uno es responsable por los incumplimientos de las obligaciones. El contrato nos obliga justamente a obedecer las obligaciones del contrato y nos advierte de las responsabilidades, de las consecuencias de incumplir con estas obligaciones. ¿Cuántas veces el volvernos al pecado, el darle la espalda a Dios nos implica grandes consecuencias para nuestra vida y todos aquellos que decidimos seguir al Señor Jesucristo abrazando la fe en Él? Por eso, tomar la decisión me parece que es importante, cada uno en lo individual. Yo voy a tomar la decisión de cumplir este contrato. Dios decidió por mí, yo decido por Él, y así como este pueblo
y este sacerdote que les dijo al rey y al pueblo: tomen la decisión, hagan un pacto para ser el pueblo de Dios. Nosotros no solamente tenemos que disfrutar de la salvación, no solamente tenemos que ser salvados por el Señor Jesucristo, sino que además debemos cumplir con nuestras obligaciones de pueblo de Dios. Ojalá que esta verdad te haga pensar y tomar buenas decisiones, sabias decisiones en tu relación con Dios. Que Dios te bendiga.